Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Para esto ya les había pedido que se deben de preparar. Dos cosas le había pedido: que se reúnan la familia en la mesa o en la sala, y que el padre o la madre deba de preparar los elementos. Los elementos son un trozo de pan para cada persona y una copa que tenga vino o zumo de uva. Hoy día vamos a celebrar la Cena del Señor. Para esto, hermanos, voy a leer un texto de la Palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, de los versículos 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20. Dice así la Palabra de Dios. Habla de Jesucristo a unos horas o escasos días a ser crucificado. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro mediador, nuestro Salvador. A ti sea toda la gloria, amado Padre. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos una vez más que tú eres nuestro Dios, Dios de la historia, Dios de todos los espíritus de los hombres. Eres tú el Señor soberano, dueño de todas las cosas. A ti sea toda la gloria, Señor. Este momento estamos reunidos para celebrar, Señor, una ordenanza que tú estableciste. Gracias te damos, Dios. Guíanos en estos minutos breves que tomaremos la celebración de la Santa Cena en el nombre de Jesús. Amén. Una ordenanza es un mandato establecido por el mismo Jesucristo. Nosotros, los cristianos evangélicos, celebramos dos ordenanzas. La primera ordenanza es el bautismo en agua. La palabra de Dios menciona en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que Jesucristo, ya resucitado y antes de partir a la presencia en el cielo, al cielo, Él envió a su iglesia a que predicara el Evangelio en todo lugar y que a los que creyeren fueran bautizados. La palabra bautizo viene de baptizo, significa sumergirse en agua. Y Él estableció entonces y dio la orden de que todos los que creyeren y se convirtieren fueran bautizados. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, él explica de manera muy hermosa que el bautismo es un símbolo muy importante, en donde la ropa blanca significa que uno se ha convertido. Eso quiere decir que para que yo me bautice, debo de ser convertido. Ninguna persona que no se ha bautizado, no se ha convertido, debe de bautizarse. En segundo lugar, el bautismo se tiene que producir de una manera voluntaria. Nadie debe de decidir por mí. Entonces el bautismo es un acto de fe que un convertido de manera voluntaria realiza. Y entonces se acerca al río y debe de sumergirse. Sumergirse significa, es el símbolo de que ha muerto y que ha sido sepultado como Cristo murió. Y cuando sale el agua significa que ha resucitado, significa a una nueva vida. Y es también un acto de esperanza, porque nosotros los creyentes creemos en la resurrección y que un día estaremos en la presencia de Dios después de nuestra muerte. Así que el bautismo se realiza una sola vez en la vida y el Señor Jesucristo lo estableció así. Pero el día de hoy estamos hablando de la Cena del Señor, que es una segunda ordenanza. Y la ordenanza que el mismo Jesucristo estableció, porque Él así lo establece, así lo menciona en los evangelios, se realiza con frecuencia, con cierta frecuencia.
Algunas iglesias desarrollan esta ceremonia cada mes, otras cada 2 meses, otras con una frecuencia diferente. Pero lo importante es que la iglesia cristiana tiene que realizar esta ceremonia o este rito que es la cena del Señor. Tanto el bautismo en agua como la cena del Señor representan la obra de Jesucristo. Jesucristo es el personaje más importante en las Sagradas Escrituras. De los 66 libros, todos los 66 libros, los libros hablan de un Salvador, de que Dios va a venir, y hablan de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y los últimos versículos del Apocalipsis hace una alusión a su segunda venida de Jesucristo, de manera que la obra de Cristo aún no ha acabado. Y precisamente hoy día brevemente vamos a compartir para después celebrar la cena del Señor. Entonces Jesucristo menciona y dice: y tomó pan. Él estaba sentado con sus discípulos. De manera soberana, una vez más, Él envía a Pedro y a Juan antes de ingresar a Jerusalén. Antes de ingresar, Él envía a Pedro y a Juan a que caminen y van a encontrar a una persona con un cántaro de agua. Él les dice, les anticipa: cuando vean una persona, un hombre, con un cántaro con agua, ustedes le van a seguir y van a ingresar donde Él ingresa. Y le van a preguntar dónde es el aposento. Y donde Él le dijere, ese es el lugar donde yo tomaré la Santa Cena con ustedes, porque ya todo estaba preparado. Una vez más vemos a Jesucristo soberano, omnisciente, que anticipa y conoce la vida de las personas. Entonces Pedro y Juan fueron, ubicaron al Señor, igual hicieron tal cual el Señor les había anticipado. Así que Él se reúne de una manera muy especial. No es una celebración multitudinaria en la que todas las personas puedan venir a tomar la Santa Cena. No, la Santa Cena es una liturgia, es un rito exclusivo que el Señor había establecido para sus discípulos. Por eso es que la Santa Cena se toma de una manera muy especial, muy exclusiva. Muy bien, entonces en esa reunión, después de haber cenado, habían celebrado los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Habían terminado de celebrar y después de eso desarrolla la cena del Señor. Y dice el Señor: y tomó el pan y dio gracias y lo partió. El símbolo del pan significa el cuerpo de Jesucristo. No es que es el cuerpo de Jesucristo, sino representa el cuerpo de Jesucristo. Entonces dice: tomó pan y lo partió. Cuando menciona la palabra tomó el pan y lo partió, está simbolizando de que el cuerpo de Jesucristo fue molido, fue maltratado. Habla de la pasión de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo viene a este mundo no a formar una religión, una filosofía. El Señor viene a morir en la cruz y a dar su cuerpo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces el objetivo de Jesús en esta tierra fue morir en la cruz. Entonces su cuerpo significa el pan. Por eso menciona y dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Muy bien. Entonces significa que el pan representa su cuerpo y que es el sacrificio completo, perfecto, que Dios allí evidenció en la cruz del Calvario. Quiere decir que Él es el sacrificio perfecto. Luego menciona y dice en el versículo 20: y de igual manera, después que hubo cenado o comido el pan, tomó la copa, dice, y tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Qué significa la sangre? Es el nuevo pacto. El nuevo pacto significa que ya no debemos ir a poder hacer los holocaustos con carneros y con animales, sino que Jesucristo es el Cordero de Dios, como lo dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que mira a Jesucristo en fe y que viene al Señor a arrepentirse, entonces es hijo de Dios. El nuevo pacto en mi sangre. Y dice que por vosotros es dado. Versículo 20
Dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces se derrama por los creyentes. ¿Qué significa por los creyentes que por vosotros es dado? Que Él nos ha sustituido en la cruz del Calvario, porque todo pecador debiera de morir en la cruz, la paga del pecado es muerte. Debiéramos morir los pecadores. Ese es nuestro destino. El Señor, cuando muere en la cruz, nos sustituye. Y también significa por vosotros es dado. Por vosotros significa que Él a nuestro favor ha derramado su sangre, para que su sangre derramada en la cruz pueda preservarnos de la condenación eterna, y para salvarnos y limpiarnos de toda maldad, preservarnos de la acción del diablo. Entonces la sangre de Jesucristo significa pues la sustitución, significa la expiación, la limpieza de todo nuestro ser. 1 Corintios, permítame finalizar con 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dijo el apóstol Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, se está refiriendo a lo que hemos leído en Lucas, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiere decir que tendríamos que hacerlo siempre. Es frecuente. ¿Y quiénes participan? Los que amamos al Señor, los que nos hemos convertido, los que nos hemos bautizado, los que mantenemos una búsqueda constante en nuestro Dios, los que disfrutamos de la presencia de Dios. Y en este momento yo desearía primero orar por los elementos que hoy día estamos teniendo, tanto el pan como la copa. Yo quiero orar. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar por estos elementos simbólicos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, porque este momento para nosotros significa la vida nuestra. Porque, Señor, si hemos tenido vida eterna, es por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas los elementos simbólicos que hemos preparado para este momento. Hemos estado esperando este momento para orar, para agradecerte y para tomar la Santa Cena. Bendice estos elementos simbólicos, el pan y la copa. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, el pan. Dice el Señor así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos gracias por permitirnos participar de esta cena. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por la pasión que tú experimentaste. Ningún ser humano ha sufrido tanto como tú, amado Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio sustitutorio. Y en esta oportunidad queremos reconocer que este cuerpo te pertenece, Señor de los cielos. Tuyo es nuestro cuerpo, no nos pertenece, te pertenece a ti porque tú lo has comprado, Señor. Gracias te damos. Aleluya. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por Jesucristo, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Señor, tu amor es incomparable. Gracias te damos por haber enviado a Jesús a morir en la cruz, porque esa fue su misión, de derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario, en ese madero. Señor, te damos gracias por el sacrificio que hizo nuestro Jesús, porque esa sangre que Cristo derramó en la cruz tiene poder para transformar, para limpiar, para sanar, para liberar. Oh Señor del cielo, la vida eterna nos pertenece, porque la cruz del Calvario nos las ha imputado, nos ha cedido la vida eterna. Y te damos gracias, Señor, por la cruz, por el nuevo pacto, que todo aquel que mira la cruz en fe y en arrepentimiento será salvo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Quería yo finalizar, hermanos, primero agradecer al Señor por este momento y también agradecer a ustedes por su participación. Cuando dice la palabra de Dios, haced memoria. Esta ceremonia que es la cena del Señor es hacer memoria. La Biblia, cuando habla de la palabra recordar o memoria, hay dos palabritas. Una que es nenosimón. Esa palabrita significa que hay que recordar algo de manera aislada, de manera específica. Pero cuando el Señor dice haced memoria de esto, está hablando de anamnesis. La palabra anamnesis significa que no hay que recordar solo la cruz del Calvario, sino la obra. Por eso el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Que Cristo es el Dios preexistente que se encarnó por amor, vino a morir, vivió el tiempo que tuvo que vivir aquí en la tierra de una manera ejemplar, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pero también resucitó Jesucristo y está en los cielos, a la diestra del Padre. La obra de Jesucristo no ha terminado, sigue actuando y sigue perdonando a todo aquel que se arrepiente. El Señor sigue perdonando, sigue lavando, sigue protegiendo. Y no solamente eso, sino que tenemos que predicar de Jesucristo hasta que Él venga, hasta su segunda venida. Y tenemos la esperanza de que hay una tumba vacía, tenemos la esperanza de que Él sigue actuando en nosotros y tenemos la esperanza de que Dios vendrá, porque los acontecimientos que hoy día estamos viviendo son la antesala de su segunda venida. Así que hay esperanza para el creyente, que dice, aunque la tierra tiemble y el mar se salga, todo eso es situaciones que pasarán en esta tierra, pero nosotros debemos de confiar en el Señor. No es una huida de este mundo, porque debemos enfrentar este mundo de una manera valiente, valerosa, optimista, cumplir con los preceptos de las autoridades, pero mucho más que eso, somos ciudadanos de los cielos. Así que tenemos que seguir predicando a Cristo crucificado para perdón de pecados. Pero también podemos predicar que Cristo sigue vigente, sigue perdonando. Y finalmente debemos de predicar con la esperanza de que Cristo vendrá pronto. Cristo pronto vendrá. Ya todo se está preparando para que Cristo venga pronto. Así que es momento de orar, es momento de predicar la palabra de Dios, que nuestro Jesucristo pronto viene. Y dice la palabra del Señor que tomaremos la cena una vez más con Cristo en los cielos. Le invito a orar para agradecer al Señor por esta ceremonia maravillosa. Te damos gracias una vez más, amado Dios, por este momento precioso que nos has permitido. Bendice nuestro corazón y nuestra vida. Que tu Espíritu Santo siga orando en nosotros. Gracias, Señor, porque seguiremos viviendo para ti, predicando tu palabra hasta que tú vengas. Te damos gracias por esta unión espiritual que hemos tenido a través de este medio, tu iglesia, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.
Me da un gusto haber tenido la Santa Cena a través de este medio. Que Dios le bendiga y le guarde. Reciban de mi parte un abrazo y estoy seguro que nos vamos a ver pronto para poder abrazarnos y también para saludarnos. Que Dios les bendiga y que tengan ustedes un buen día.